buenas tardes a todos ustedes que nos dan la gracia de entrar a sus hogares o donde se encuentren a través de esta propuesta El Rumbo de la Tarde con Leila Mejía, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Sandy Sabiñón y una servidora Olga Almanzar. Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros. Bienvenido, don Miguel Guerrero. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Olga, bienvenido Leila, donde quiera que se encuentre, a Israel, a Valentín y a Sandy. Valentín está en Zoom, ahí lo veo. Sí, yo sé, y a los amigos que nos siguen, si es que alguien nos sigue. Ay, Dios de lunes mío. a viernes aquí a través de ¿Usted quiere saber si alguien nos sigue, don Miguel? Mira, ¿Quiere saber usted si yo sigue? quiero... Don Miguel, me escucha, don Miguel. Yo quiero, antes de pasar con nuestro distinguido invitado de esta tarde, el ingeniero Bernardo Castellano, que es experto en electricidad, porque hay muchos elementos pendientes de discusión con relación al tema. Pero yo quiero hacer una observación. Yo he leído en la prensa de hoy, en las redes, que ha sido muy difundida. Una visita que le hizo el ministro, yo no puedo creerlo. Yo leo eso y no puedo creerlo, porque estamos viviendo como un mundo de fantasía. Es decir, el ministro de Interior y Policía, el buen amigo Chu Vázquez, un gran señor, un tan buen señor, visitó en su residencia a los familiares de el joven de Los Santos, David de Los Santos, muerto en circunstancias todavía no del todo aclaradas. Que la policía ahora dice que fueron individuos que nada tienen que ver con la policía, pero que sí la policía tiene cierta complicidad porque permitió que eso pasara. Pero han mencionado nombres de varias personas que aparentemente fueron los que fueron al cuartel de la policía, donde estaba él, al recinto policial, para darle los golpes que le provocaron la muerte. Bueno, el señor Chu Vázquez, el ministro Vázquez, visitó a la familia para expresarle la seguridad del gobierno de que van a hacer todo lo posible, lo indecible, para esclarecer este caso y para que los responsables de la muerte del joven aún, era un hombre muy fuerte, pero joven, van a recibir el castigo que su acción merece. Yo creo que eso está bien. No, yo no estoy criticando eso. Incluso yo creo que fue un acto valiente del ministro. Pero fue con cámara, y fue con luces, y fue con periodistas. No entiendo eso. No entiendo eso. Eso pudo haber provocado una reacción adversa de los familiares del asunto, porque eso, en mi caso, si eso hubiera pasado conmigo, yo me hubiera ofendido por eso. Pero no todo el mundo reacciona al mismo estímulo de la manera igual, hay reacciones diferentes. Pero me pareció que el hecho de que llevara cámaras, de que llevara luces, de que llevara gente que aparentemente trabajan en medios o sirven en el Departamento de Relaciones Públicas de ese ministerio, le quita mucho valor a la visita. Yo creo que hay veces que hay que meditar muy bien y con mucha frialdad ciertas medidas que se toman, especialmente cuando uno está en una posición de fuerza, en una posición muy alta, porque yo no creo que haya sido bien recibido, ni siquiera en los familiares, porque las imágenes que se tienen en los medios de comunicación de esa visita, lo que ven los rostros de los familiares es mucha impotencia y mucha consternación. De manera pues que yo espero que él cumpla, que se cumplan las seguridades que le dio a la familia y que los responsables de la muerte de ese joven reciban el castigo que merecen. Eso es todo lo que yo quería decir sobre el caso. Valentín. Bueno, yo lo que quería decirle a don Miguel es que no necesariamente las cosas son así, de si nos escucha, si alguien nos sigue. No, don Miguel, yo todos los días, mira, ahora mismo yo estoy en La Vega. Vine a un asunto de una audiencia aquí que todavía no inicia. Pero en La Vega yo me encontré hace un ratito con el abogado Jesús Colón, que ahora me entero que es el director ejecutivo, subdirector administrativo, así, de la Dirección de Embellecimiento. Y él me decía, oye, sin yo plantear el tema, los escucho siempre, a ti, a don Miguel, a Leila, a Olga,
en el programa del Rumbo de la Tarde. Entonces sí hay gente, don Miguel, que se toma tiempo para escuchar el Rumbo de la Tarde. Y yo recibo a diario, no sé si le pasa a ustedes, en las interacciones que tengo a diario, testimonios en ese mismo derrotero. Y de hecho, bueno, yo le decía a Jesús, como es un abogado que ahora está bregando con matas, con árboles, que Olga es una enferma con el asunto que tiene que ver con la agricultura y los bosques, y que la convidara para que fuera partícipe de las transformaciones que ellos están haciendo, los aportes que están haciendo desde esa dirección de embellecimiento. Sí. En cuanto al caso manifiesto por usted, don Miguel, eso es una cultura, se puede llamar así, una subcultura que se da por lo regular en todos los funcionarios, en absolutamente todo, porque aquí hay que sacarle capital a absolutamente todo, capital político y capital en términos de la imagen propia. Si hay un homicidio, que lo que debe mover es a consternación, a preocupación, y obviamente si usted tiene el legítimo derecho de sentirse perturbado, de sentirse afectado, de sentirse dolido como ser humano, de que ha ocurrido una transgresión a las normas, y también hay una afectación y un daño irresarcible, porque una vida humana ni siquiera con el despojo de otra vida se puede resarcir. Entonces, es verdad, la congoja, el dolor, toda la cosa, pero ¿por qué usted tiene que sacarle político publicitario a eso? Por eso yo critiqué mucho las posturas que se dieron con respecto al asesinato, al homicidio de los pastores, y la repulsa mía fue hacia la repulsa, la manifestación de repulsa. Manifestamos repulsa, sí, pero ¿cómo la manifestamos? ¿De qué manera la manifestamos? La manifestamos incluso con unas lágrimas que son de cocodrilo, para que eso aliente a la gente a tener un criterio sobre nosotros que no es el real. Así no se puede. Bueno. Yo no dudo de la buena fe de Chu, porque no podría hacerlo. Yo creo que es una persona, ese es un campesino noble, ¿entiendes? Pero a veces los mismos asesores llevan a los funcionarios a asumir posturas que no son las que ellos normalmente asumirían. No son las respuestas típicas, no son sus respuestas acostumbradas. Y pasan situaciones como esta, que obviamente es cuestionable. No, claro, al nivel de lo que se trata de reprochar, no, bajo ninguna circunstancia, pero estamos como en una especie de cosmética de las actividades administrativas gubernamentales. Eso no es debido. Yo voy a hacer dos bromas con relación al tema para que se entienda lo que yo dije al principio. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, yo coincidí con un empresario en una recepción, en una embajada. En la época en que yo iba, aceptaba esas invitaciones sociales. Ya yo no voy a nada de eso, por cierto. Porque no me gusta ya ese tipo de cosas. ¿Por qué no le invitan? No, me invitan todavía. Muy poco, pero me invitan todavía. Y él se me acercó y me dijo: señor Guerrero, usted, me gustan sus artículos, solo compro el Listín Diario para leerlo. Y yo le dije: yo escribo en el Caribe. Y la otra es que se refiere, para lo que yo dije al principio, de que había una persona en muy mal estado, estaba agonizando. Y fue su gran amigo, su compañero de estudio de todos los años en la universidad, fue a verlo. Y cuando estaba entrando, estaba en cuidados intensivos, le dice: no se le puede dar una impresión muy fuerte, está muy grave. Y él entró y le dijo: con que agonizando, ¿eh? Ay, qué cruel. Entonces, ay, con ese chiste yo creo que cada vez que alguien me dice que siempre te sigo, yo me recuerdo de un empresario que me dijo a mí: siempre compro el Listín para leer. Le pasó como a mi esposo también, que era locutor, era la voz oficial de los boletines en una emisora, y alguien le dijo, y él salió hace como 7 años y te escucho todavía en tal sitio. Y el tipo ya no está. Bueno, yo recibo
Yo recibo todavía correspondencia de que me dicen portada 15. Ay, Dios, eso sí es viejo, señores. Así que ya tú sabes. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado que ha estado tempranito ahí en Zoom. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero civil y especialista en proyectos hidroeléctricos, el señor Bernardo Castellanos. Bienvenido, señor Castellanos. Buenas tardes, Olga, Miguel, Valentín, Leila y Sandy. Como siempre, un privilegio y un gran placer compartir con grandes amigos. Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿En qué estado está el tema de Punta Catalina? Bueno, si te refieres al fideicomiso, eso está congelado. O sea, simplemente la central está operando como ha venido operando desde que pasó a manos del Estado, de la CDE. Y la única diferencia es que ahora mismo, en teoría, el ministro de Energía y Minas se ha autoexcluido de la operación y de expresar ningún criterio sobre Punta Catalina, cosa que no hacía cuando Serafín Canario era el administrador. O sea, lo que ha habido de cambio es que Celso Marracine ha asumido la parte gerencial, o digamos la máxima figura en Punta Catalina, y el resto del equipo que está ahí es esencialmente el mismo que existía antes. Pero eso parece muy irregular, porque si el fideicomiso está paralizado, él fue designado como parte del fideicomiso, ¿no? No, sí. Bueno, pero fíjate que, ¿qué pasa? Punta Catalina está bajo la sombrilla de CDE como ha estado siempre. Y simplemente, bueno, administrativamente, el ministro de Energía y Minas, que parte o liderea un comité de destrucción de la CDE, lo puede nombrar administrativamente. O sea que eso no interfiere con el tema del decreto, porque además Celso tiene un decreto que fue el primer decreto que emitió, digo, a su favor en este gobierno, que lo nombra vicepresidente ejecutivo del gabinete eléctrico. O sea que realmente ahí no hay ninguna violación. Esto es una función administrativa que no tiene que designar a necesariamente. ¿Pero la Punta Catalina está sirviendo a plena capacidad o no? Bueno, bueno, ahora mismo hay una unidad que está fuera de servicio, que yo no sé si no creo que haya entrado, porque ahí se dio algo muy, muy curioso. Cuando la unidad, o sea, se repite un vicio de esta administración en Punta Catalina. Salió de servicio y las autoridades, en vez de no informaron a la sociedad, no hicieron una nota de prensa diciendo que había salido. Y eso se repite la historia del año pasado, en enero, principios de enero del 2021, cuando una unidad también sale de servicio y luego que está 10 días fuera de servicio y las autoridades no informan nada, un medio de comunicación se percata, va a sacar una noticia y contacta a la CDE por si tiene algo que decir. Entonces en ese momento emiten una nota de prensa diciendo que salió de servicio, patatín, patatao. Se genera una polémica porque Jaime Aristi, el administrador anterior de Punta Catalina, hizo una denuncia pública de que eso había sido una mala operación. ¿Y quién suple la ausencia de una de las dos unidades? Bueno, las plantas que no operen a máxima capacidad, generalmente plantas que operan con derivados del petróleo, y los apagones. Bueno, entonces, ¿qué cantidad de la demanda se está supliendo en el país? Bueno, según las autoridades, el 100%. La realidad, eso no se sabe, porque la gente se sigue quejando de los apagones. Obviamente los apagones no existen en el casco urbano, en la clase media alta, pero eso en el interior del país y sobre todo mientras más lejos estén las ciudades de la capital, pues ahí se le castiga. Y como ya esto es algo endémico, pues ya la gente ni protesta y los medios de comunicación ni se hacen eco. Y las autoridades aprovechan, obviamente, hacer su mercadeo y decir, bueno, que se está en presencia de una generación de abastecimiento de la demanda como nunca antes vista. O sea, se abastece prácticamente el 100%. Y cuando la gente se queja de apagones, bueno, dicen que eso es mantenimiento, una avería menor. Pero aquí no se sabe realmente cuál es la demanda máxima del sistema. Porque para usted saber la demanda real del sistema,
usted tiene que suministrar energía 24/7 el año completo. Entonces aquí la demanda máxima es una estimación. ¿Quién la hace? La misma gente que suple la demanda, que son las distribuidoras. Entonces, obviamente, ¿qué confiabilidad tiene una información que diga la distribuidora de que están abasteciendo el 90, 98, el 100% de la demanda, cuando ellos son, ellos son juez y parte? Entonces, obviamente, esto es un número dudoso y al final sirve para decir que abastecen el 98%, el 99%. Pero eso nomás se lo creen ellos. Ahora, el hecho de que el fideicomiso de Punta Catalina esté virtualmente paralizado en el Congreso, ¿no? ¿Qué significa eso a los fines para el sistema eléctrico dominicano? Porque es una situación irregular. No, eso significa absolutamente nada, porque eso no afecta a la operación de Punta Catalina. O sea, Punta Catalina operó casi 2 años sin fideicomiso y generó 179 millones de dólares de beneficio en manos del Estado. Y está supuesto a generar, según los análisis del modelo financiero del gobierno pasado, o sea, de las autoridades pasadas, 250 millones de dólares. Mas, sin embargo, existe un documento que ha circulado extraoficialmente, elaborado por el actual asesor económico del Poder Ejecutivo, donde él hace un recálculo del modelo financiero de Punta Catalina y según ese recálculo hecho en esta gestión, Punta Catalina se supone que operando normalmente, o sea, como Dios manda, con los mantenimientos, que no se le acabe el carbón por negligencia y responsabilidad de la gente que tiene que velar porque a Punta Catalina no le falte carbón y además hacer las licitaciones a tiempo para comprar carbón a precio justo y no como se ha estado comprando últimamente alrededor de $380 la tonelada por la negligencia y la responsabilidad de no convocar una licitación a tiempo. Entonces, Punta Catalina, según ese análisis financiero del actual asesor económico del Poder Ejecutivo, genera anualmente utilidades de 344 millones de dólares. Eso es una mina. Punta Catalina es una mina, una maquinita de producir dinero. Ahora, una pregunta antes de pasar a otro que tienen. Olga tiene algo que preguntar, también Valentín. La suerte de la CDE, se supone que la CDE debió haber desaparecido. ¿Qué papel está jugando la CDE hoy en el sistema eléctrico dominicano? Prácticamente el mismo papel que jugaba antes. Podemos decirte, aquí se ha vendido la idea que la ley de electricidad o la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas ordenaba la desaparición de la CDE. Eso es mentira. Si usted lee la ley, es más, la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas ratifica el rol de la CDE, que es la CDE es la responsable de toda la parte comercial de las empresas del sector eléctrico estatal, y eso lo ratifica la ley del Ministerio de Energía y Minas. Lo que pasa es que esa fue la excusa que se utilizó para, desde el Ministerio de Energía y Minas, tratar de justificar la desaparición de la CDE, que no tiene razón de desaparecer. Porque una cosa es que la CDE tenga un exceso de empleomanía, pero para usted reducir ese exceso de empleomanía no tiene que destruir a la empresa, que es lo que se ha hecho. Pero sin embargo, a pesar de la intención de destruir la CDE, que hasta ahora los únicos frutos que se ven de esa intención es, número uno, que el Ministerio de Energía y Minas se apodere ilegalmente del edificio de la CDE, inclusive utilizando presupuesto de la CDE para remodelar el edificio, gastando más de 20 millones de pesos, bajo la excusa de que ese edificio estaba prácticamente, era una ruina de la que están hoy en Ucrania. Y esa remodelación incluyó la destrucción de la quinta planta en su totalidad para remover 2.800 metros cuadrados de pisos colocados que estaban en perfectas condiciones, 2.800 metros cuadrados de plafón, y simplemente reacondicionar eso. Y luego hacer algunas reparaciones, qué sé yo, de impermeabilizante, etc. Ahí se gastaron 20 millones de pesos. Entonces, ¿bajo qué sombrilla funciona la CDE? La CDE funciona bajo la sombrilla que ha existido siempre, la ley 125.01, que es donde se crea la CDE, más otra ley que crea toda la estructura administrativa de la CDE, porque la CDE no ha desaparecido legalmente. Porque para la CDE desaparecer, tiene que ser que el Congreso emite una ley declarando su extinción. Ahora, el Comité de Liquidación de la CDE, en el cual participa el Ministro de Energía y Minas, ha estado disponiendo de los activos de la CDE. Y hay abogados que sostienen que eso es ilegal.
pero eso es un pleito de abogados que yo no quiero opinar sobre eso. Y de hecho, lo que se ha utilizado la sombrilla de que la CDE está en vía de desaparición es para hacer actos ilegales, como por ejemplo, la CDE tenía más de 30 contratos firmados con generadores, que la ley no se lo impedía, y el ministro ha traspasado ilegalmente todos esos contratos a la distribuidora, violando 2 veces la Ley General de Electricidad en su artículo 110, el cual dice que las distribuidoras no pueden tener contratos de compra de energía con generadores que no sean fruto de licitaciones. Y todos esos contratos que el ministro, de manera antojadiza y unilateral, ha traspasado ilegalmente a la CDE, no fueron fruto ilegalmente a la distribuidora, no fueron fruto de licitaciones, sino fueron negociaciones grado a grado que se realizaron esencialmente en la gestión pasada. ¿Quién dirige entonces? ¿Quién administra? La ley en un aspecto, pero la ley se viola por segunda vez, porque la ley dice en ese mismo artículo que la distribuidora no puede tener bajo contrato más del 80% de su demanda. Y al traspasar ilegalmente todos esos contratos, que él lo quiere justificar, que es un simple cambio de titularidad, y ya hace caso omiso al mandato explícito de la ley, la distribuidora, ahora un caso insólito, y ocurre por primera vez desde la capitalización, tienen bajo contrato más del 100% de su demanda. ¿Y qué implica eso? Que la distribuidora, que su rol es comprar energía, sucede que ahora están vendiendo energía, porque al estar sobrecontratada, por encima de su demanda, tiene que vender ese exceso de energía en el mercado spot, y lo venden más barato de lo que lo compran. Ese traspaso ilegal, violatorio de la ley, es una de las causas que ha agravado el déficit financiero de la distribuidora. Y entonces, esa acción ilegal del ministro de Energía y Minas, del vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, quien firmó todos esos traspasos, y del superintendente de electricidad, que es el guardián del cumplimiento de la ley, que aupó y trató de, trató de darle el vicio de legalidad a ese traspaso ilegal. Entonces, ese incremento en el déficit financiero de la distribuidora, producto de esa acción ilegal, quieren que los consumidores sea que lo paguen con un aumento bestial de la tarifa que afecta a los que más pueden, a los que menos pueden y a los que menos tienen. Ingeniero, una última pregunta de mi parte. ¿Quién entonces dirige la CDE realmente? Bueno, realmente la dirige el ministro de Energía y Minas, y tiene el superfuncionario del sector eléctrico que se llama Jorge Reynoso, mi amigo, que es el funcionario con más cargo en el sector eléctrico. Tiene un decreto que lo nombra miembro del Consejo Unificado de la Distribuidora. Tiene un decreto que lo nombra miembro del Comité Técnico de Punta Catalina. Y por la vía administrativa es el director ejecutivo de la Comisión de Liquidación de la CDE, es el director de planificación de la CDE, es además miembro del Consejo, miembro del Comité de Licitación de la CDE, además es asistente de Sergio Marracini en Punta Catalina. ¿Y a quién le responde Punta Catalina entonces? Bueno, Punta Catalina en teoría la debe responder al ministro de Energía y Minas, pero él sacó el cuerpo y él se ha desentendido de eso. Bien, yo creo que Valentín tiene una pregunta. Adelante, Valentín. Valentín. Bueno, Valentín no tiene, aparentemente que entró en audiencia. Está fuera del aire o está en audiencia en este momento. Ahora, ¿cuál es su visión del futuro inmediato o cercano del sistema eléctrico dominicano a la luz de todos estos acontecimientos? Bueno, la visión mía bajo las autoridades actuales que dirigen el sector eléctrico es una visión catastrófica, pero no solamente la visión mía, o sea, son las mismas autoridades del gobierno que desconfían de los actuales funcionarios, y prueba de ello es que tenemos que Sigmund Freud declaró el año pasado que el gobierno estaba buscando transferir la distribuidora al sector privado, y él decía que la razón de esa transferencia es porque las pérdidas en las distribuidoras no bajan y porque debido a que no hay una gestión eficiente. Entonces, ¿quién es que no hace la gestión eficiente?
el gobierno pasado, Miguel Guerrero, Olga Almanzar, Bernardo Castellano, o lo que están dirigiendo desde el 16 de agosto la distribuidora y el sector eléctrico. Y además de eso, en estos días, hace una semana, 10 días, uno de un medio escrito reprodujo una carta del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del 6 de julio del 2021, donde le dirige esa comunicación al representante residente del BID en el país y le solicita en esa comunicación una asistencia técnica no reembolsable. O sea, eso es una donación para que el BID contrate o bajo esa donación se contrate una empresa especializada que haga una evaluación de la modalidad de APP en la distribuidora. O sea, son las autoridades del presente gobierno que no creen en los funcionarios que tienen. Y además las cifras están ahí. El déficit en flujo de caja del 2021 fue de 150 millones de dólares por encima, no, 170 millones de dólares por encima del déficit de flujo de caja del 2020. Y el 2020 fue un año de pandemia. Y además fue un año donde, cuando la pandemia arrancó en marzo del 2020, hubo un decreto del presidente Medina que prohibía cortar la luz a los usuarios. Y eso generó un pasivo y una deuda que nunca se ha podido cobrar. Y esa gestión, esa situación, antes de entregar el gobierno del presidente Medina, quedó subsanada porque ya las distribuidoras podían cobrar, no, o sea, y podían cortarle la luz a la gente. Y a pesar de eso, el año pasado el déficit en flujo de caja de la distribuidora fue de 1.40, 1.100 millones de dólares, similar al de 2019, y 140, 160, 70 millones de dólares por encima del déficit en flujo de caja de 2020, que fue alrededor de 890, 850 millones de dólares. Y usted busca los indicadores que ellos publican en los informes de desempeño y todo está igual o peor. A pesar de haber reducido la empleomanía de la distribuidora en unos 1.000, 1.200 empleados, el gasto corriente está igual o superior. Ahora, con relación... El salario promedio en dólares de la distribuidora en esta gestión ha aumentado como un 30% con relación a la gestión pasada. Ingeniero... Y eso es esencialmente porque a pesar de haber reducido 1.000 y pico de empleomanía en las distribuidoras y que todavía tienen 3 veces lo que deberían tener, todo luce indicar que la gente que han integrado nuevos empleados, porque ellos han sacado netos 1.200, 1.300 a diciembre del 2021. Ingeniero, pero obviamente han ingresado nuevos empleados. Esos empleados han ingresado con mejores salarios. Ingeniero, deduzco de su declaración que usted no favorece mucho el traspaso de las distribuidoras al sector privado, pero esas empresas surgieron como entidades privadas. No, bueno, acuérdate que antes no existía empresas privadas, no había empresas privadas en el sector eléctrico, solamente al inicio de la época de Trujillo. Por eso mismo. Cuando el Stoneman Western era que manejaba, pero a partir de que Trujillo compra, no había el concepto de distribuidora, sino había una empresa CDE que era verticalmente integrada y se ocupaba de generación, transmisión, distribución, comercialización. No, me refiero a la ley de capitalización que estableció la creación de 3 distribuidoras. Todas eran privadas en sus inicios. Bueno, tenían, estaban constituidos jurídicamente bajo el derecho privado, pero era una sociedad mixta, público-privada, donde el Estado conservaba el 49%, el sector privado un 50% y los trabajadores un 1%. Pero la gestión de esa distribuidora era en el sector privado. Ahora, luego vino la recompra en el 2003 desde norte de sur y posteriormente en el 2006 y 2007 vino la recompra del este. Ya, aunque las distribuidoras siguen siendo jurídicamente regidas por el derecho privado, ahora son los accionistas, porque la diferencia entre la distribuidora en su constitución legal y, por ejemplo, la empresa de generación hidroeléctrica o la empresa de transmisión es que en la distribuidora hay accionistas y en la empresa de generación, que es una empresa estatal, no hay accionistas. Pero el accionista de la distribuidora es el Estado, a través de 2 instituciones, que es, ahora es solo una institución porque traspasaron todo al FOMPER. Ahora, yo no me opongo a la participación del sector privado en ningún segmento del sector eléctrico. Ahora, yo lo que digo es que no es un problema de quién ostenta la propiedad, es un problema de gestión.
Entonces, no hay necesidad de vender un activo. Simplemente, si usted no confía en su funcionario y sus funcionarios han demostrado que no tienen la capacidad para dirigir, pues tienen ya casi 2 años y no pueden mostrarle a este país ningún logro, ningún mérito, nada que se sientan orgullosos. Y prueba de ello es que en los discursos que hace el presidente, o no se refiere al sector eléctrico, o si se refiere es para cosas a futuro, no de nada que se haya hecho en esta gestión, porque no tienen nada que exhibir. Entonces yo soy partidario. Si eventualmente esta gestión de gobierno renuncia y tira la toalla porque entiende que ese personal que está al frente no va a dar pie con bola, bueno, que haga un contrato de gestión, que se licite la gestión de la distribuidora. Yo no tengo inconveniente con eso. Y que ese contrato, obviamente, sea bien estructurado, no se repitan los errores que se cometieron en la capitalización. Ahora, yo sí me opongo a venta de activos del sector eléctrico estatal. Me opongo a la venta de Punta Catalina, que felizmente el presidente ha ratificado que no es el objetivo de venderlo. Me opongo a que se pueda vender eventualmente la hidroeléctrica transmisión, y me opongo a que el Estado venda las acciones que tienen en Jaina e Itao, fruto de la capitalización. Ahora, gestión, no tengo inconveniente que el sector privado gestione contratos, fruto de licitaciones, en donde quede claramente establecidos los roles y no se repitan los errores de la capitalización. ¿Y por qué usted se opone a eso así tan tajantemente? ¿No podría ser bueno que se venda? Pero, ¿por qué tú, por ejemplo, por qué tú vas a vender Punta Catalina, que te genera 300 millones de dólares de beneficio? ¿Por qué tú vas a vender las acciones de Jaina y Tao, que en 20 años te han generado 20 mil millones de pesos de beneficio? O sea, aquí hay familias poderosas, ¿verdad? Que tienen como filosofía empresarial no vender activos. Entonces, uno tiene que copiar de lo que saben. Entonces, o sea, porque el problema, yo insisto, el problema del déficit en el sector eléctrico no es un problema de quién ostente la propiedad, porque yo le voy a preguntar a ustedes, ¿esas distribuidoras tuvieron gestionado por el sector privado a partir de la capitalización? ¿Fueron más eficientes? No, siguieron con pérdidas. Es más, yo les voy a dar un dato. En el 2004, luego de la recompra de Norte y de Sur, Edesur, administrada 7 meses y medio por César Sánchez y 4 meses y medio por Rubén Bichara, ha sido la única distribuidora, luego de la capitalización, que ha producido beneficios en un año, y esos beneficios fueron de 200 millones de pesos, auditados por KPMG. Y eso hizo que, como la distribuidora está bajo el derecho privado, a César Sánchez le entregaron un cheque en el 2005 por sus 7 meses y medio de gestión en Edesur, de un bono de 84,000 pesos. Yo tengo copia de ese cheque porque lo hizo público. Entonces, la única vez que la distribuidora ha dado beneficio ha sido bajo la gestión pública. Porque el problema no es público-privado, es un problema de gestión. Y tú puedes encontrar buena gestión tanto en lo público como en lo privado. Enel y EDF, Electricidad de Francia, son entidades públicas y son de los entes eléctricos más grandes del mundo y más eficientes. O sea, no es un problema de público-privado. O las empresas privadas no quiebran. Enron, que era un pulpo en Estados Unidos, privado, quebró y no queda nada. Era la mayor empresa eléctrica en Estados Unidos, y en el 2000 quebró, una quiebra fraudulenta. El Banco del Estado ha quebrado. Sin embargo, ¿cuántos bancos privados no han quebrado? Ahora, es un problema de decisión. Si una gestión de gobierno quiere entregar la gestión de cualquier activo al sector privado, yo no tengo inconveniente. Vamos a hacer una licitación, que quien asume esa gestión sean empresas calificadas, empresas competentes, con solvencia técnica y financiera, y que activen. Porque en el mismo sector privado, tú tienes, por ejemplo, en el sector hotelero, hay inversionistas que no saben de hotelería, pero entienden que el sector hotelero es un buen negocio, hacen una inversión, ¿y qué hacen? La gestión, la operación del activo del hotel se lo confieren a una cadena, que ese es su know-how, y ellos conservan la propiedad. Entonces es exactamente el mismo concepto. Doctor, perdón, ingeniero, ¿usted cree
que al gobierno le va a importar el que usted esté de acuerdo o no con eso al momento de hacer la venta. Entonces, yo no tengo problema con eso. ¿Usted cree que le preocupa eso de que tenga una persona sabia como usted del tema, un reputado conocedor, un referente, y vamos a decir que un erudito en cuanto al tema eléctrico? ¿Pero usted cree que eso dentro de sus planes está escucharlo? Bueno, eso debería responderlo los funcionarios del gobierno. Ahora, a mí eso me es indiferente. Yo simplemente ejerzo mi derecho en la democracia y yo expongo mis ideas y me someto al debate. Porque yo no me considero dueño absoluto de la verdad. Yo expongo mis ideas y las sustento. Claro, ¿y usted cree que se detuvo, realmente se detuvo lo que tiene que ver con el fideicomiso de Punta Catalina, o es simplemente estamos en una especie de compás de espera? No, yo creo en la palabra del presidente, eso está parado. Porque de hecho se abrió una consulta en el Consejo Económico y Social, en donde se sometieron cuatro propuestas, entre ellas la mía, una de Wendy Santos Berroa, una de la UAS y otra de una persona que básicamente lo que plantea es que se opone al fideicomiso. Entonces, bueno, ahora habrá que ver qué va a hacer el CES con eso. Pero mientras tanto, eso está congelado en el Congreso. Y yo creo en el presidente de que no es verdad que él, luego que hace un discurso en la forma que lo hizo, él va a venir y a violar su palabra empeñada con esta sociedad. O sea que él tendrá que esperar a ver qué sale de lo del C y no sé qué decisiones tomarán. Pero eso está frisado. Y prueba de que está frisado es que la CDE había traspasado la gestión de Punta Catalina al fideicomiso. Y de hecho, eso se hizo por una resolución de la Superintendencia de Electricidad y por 1, 2 o 3 meses el agente de Punta Catalina, el sector eléctrico, era fideicomiso Punta Catalina. Y eso se revirtió y ahora es CDE. Entonces es una prueba elocuente de que eso está frisado. Ahora, que pueda prosperar, no lo sé, porque definitivamente más que el fideicomiso como figura, el contrato firmado por el ministro de Energía y Minas, que de hecho es el peor contrato de fideicomiso de todo lo que se han firmado. Yo no sé cómo eso se pudo haber firmado. Eso es lo que ha generado la repulsa. Y si ese contrato, si el gobierno insiste en que sea la figura del fideicomiso que se utilice para gestionar un activo, el activo de Punta Catalina, ese contrato tiene que ser rehecho de arriba abajo, porque eso es un mamotreto. O sea, eso es un mamotreto. Bajo esas condiciones no se puede operar el fideicomiso de Punta Catalina. Tiene que ser rehecho, tomando en consideración todas las críticas que ha externado todo el mundo, no solo yo. Ingeniero, yo temo haberme perdido parte de su participación aquí, porque como usted habrá notado, yo igual que usted estoy remoto. Pero cuando se habla, por ejemplo, de la CDEE, no se supone que hubo una acción tendente a sacar de juego, a desarticular, a hacer desaparecer a la CDE. Sin embargo, la figura, desde el punto de vista jurídico, como que se ha retomado. Eso quiere decir que la CDE, después de estar muerta, revivió nueva vez desde el punto de vista jurídico-administrativo. Es que la CDE nunca ha estado muerta. O sea, lo que hay es una intención de que desaparezca, pero eso se materializa cuando el Congreso la destruya, la elimine mediante una ley, porque la CDE se crea por ley y solo una ley la puede hacer desaparecer. La intención sí existe en el ministro de Energía y Minas, pero en la realidad nunca, porque todos estos años la CDE tiene presupuesto, tiene dinero del presupuesto. Y este año el presupuesto de la CDE son de 53 mil millones de pesos, más está manejándose que 6 mil millones de pesos en financiamiento. Y esa remodelación que hizo el ministro de Energía y Minas ahí en el edificio de la CDE, en vez de hacerlo con los fondos asignados al Ministerio de Energía y Minas, utilizó a fondo la CDE. Entonces la CDE nunca ha desaparecido, porque toda esa licitación de carbón de Punta Catalina ha sido bajo la sombrilla de la CDE. A propósito de licitación de carbón, ¿a qué se debe, ingeniero, que cuando cada cierto tiempo hemos tenido la vicisitud de que de extrema urgencia se ha estado procurando y ha habido incluso déficit en el abastecimiento
de carbón para la planta en momentos determinados. En varias ocasiones se ha establecido eso, que no hay carbón, no se compraron a tiempo, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso? ¿Qué es lo que pasa realmente? Negligencia, improvisación, falta de planificación. ¿Por qué? Porque en la gestión pasada se dejó o sea, se formalizó, se hizo una licitación y se compró el carbón un año de Punta Catalina. Esa licitación se hizo en enero del 2019, si la memoria, del 2020, si la memoria no me falla, y daba para un año de suministro de Punta Catalina, 1.800.000, 2 millones de toneladas. Ese suministro contratado que se entregaba mensualmente, o sea, periódicamente en barcos que venían, se sabía que terminaba entre julio y agosto del 2021. Entonces, además, se sabía que desde abril de 2020, sistemáticamente el precio del carbón mes por mes venía subiendo en los mercados internacionales. Y eso es una información pública. Pero además de que es pública, se supone que quien está administrando y está gestionando Punta Catalina debe estar chequeando sus cartones. Porque el activo de Punta Catalina tiene valor con el combustible que utiliza. Si no tiene combustible para producir electricidad, no vale nada. Entonces, si tú tomas ese elemento, que desde abril del 2020 el precio del carbón venía subiendo mes por mes sistemáticamente, que se terminaba tu carbón entre julio, agosto, septiembre del 2021, que un proceso de licitación entre el momento que tú convocas la licitación, o sea, hace pública la intención de la licitación y firmas el contrato, se toma entre 2 y 3 meses. Entonces, una gente previsora, planificadora y que está chequeando su cartón, en enero del 2021 debió convocar esa licitación para que en marzo, a más tardar, se hubiera firmado el contrato del suministro de un año de Punta Catalina. Ahora, si se hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Que todo el carbón de Punta Catalina de un año se hubiera contratado a $70 la tonelada o menos. Pero ¿qué pasó? Que las autoridades se descuidaron, no chequearon sus cartones, no hicieron su diligencia, no asumieron su responsabilidad. ¿Y sabe cuándo se convoca esa licitación? En junio del 2021, cuando el precio del carbón estaba en 106, $104 la tonelada. Entonces ya entre marzo y junio se produce un incremento de $34 la tonelada, fruto de la negligencia. ¿Y qué pasó? Que esa licitación, quien gana la licitación, por razones que yo no quiero entrar en detalle, pero que está muy bien explicada en un artículo publicado esta semana, Anti-Daguarre en el Caribe, se tuvo que declarar desierta. Y a partir de ahí vinieron todas las improvisaciones y todos los problemas de Punta Catalina al extremo, que tuvieron que salir corriendo a comprarle carbón a Itabo. Y a Itabo usted no ha ido que se le ha acabado el carbón ni que han estado en ese juidero. Y no solamente tuvieron que comprarle carbón a Itabo, sino que el presidente tuvo que intervenir él directamente frente a su homólogo y amigo Iván Duque de Colombia, que estuvo en estos días por aquí, para que interviniera en Colombia. Y a pesar de que el Estado colombiano no es dueño de minas, pero una gestión de un presidente siempre es bienvenida para que ayudara a conseguir Punta Catalina, al carbón para Punta Catalina, porque si no esto se hubiera acabado. Entonces se consigue un carbón a Punta Catalina y luego se van haciendo compras grado a grado del carbón de Punta Catalina. Y esta es la fecha. Además, y en adición a eso, el presidente tuvo que emitir un decreto en octubre declarando de emergencia, un estado de emergencia para la compra del carbón de Punta Catalina, para con ese decreto no tener que acogerse a los plazos y a la ley a la ley de contrataciones públicas y poder comprar carbón grado a grado. Y ese decreto tiene una vigencia de 6 meses que ya en abril perimió. Ahora, todo el carbón contratado bajo la responsabilidad de la gestión del ministro de Energía y Minas fue grado a grado, pero esta sociedad no sabe, porque el ministro no lo ha informado, qué cantidad de carbón él compró, ni a qué precio él compró. Ahora, cuando Celso Marracini asume el control de Punta Catalina,
a pesar de tener un decreto de emergencia que le faculta comprar grado a grado, convoca una licitación de urgencia y la premura era tal que la licitación la convocan un viernes para entregar ofertas un miércoles o un martes. Y ahí, bueno, se presentan varias ofertas, se descalifica, hay una impugnación y se contrata carbón a $387. Y en ese artículo de Andy Dawar, que yo invito a que lo lean, porque está datos ahí, yo estaba seguro que la negligencia y la improvisación de los funcionarios de Punta Catalina, y en esto tengo que sacar a Celso Maracini porque él no era parte de la gestión de Punta Catalina hasta este año, le ha ocasionado a este país que hemos tenido que pagar un precio en exceso, que no significa corrupción, y eso quiero aclararlo, que va a representar cuando se compre el carbón de Punta Catalina de un año. Yo había estimado más de $200 millones, pero en el artículo de Andy habla de $320 millones. Y ese número surge de la comparación de si usted hubiera comprado todo el carbón de Punta Catalina a $70, que se pudo haber comprado si usted hubiera hecho la licitación en enero y compraste el carbón en marzo. Pero como usted se descuidó, entonces usted ha estado comprando carbón a 150, a 200, a 387, y esa diferencia con relación a $70 es lo que arroja que estamos pagando por alrededor de $300 millones por encima de lo que debimos haber pagado si hubieran estado chequeando su cartón. Entonces, ese costo, ¿a dónde va a parar? A la distribuidora. Es una presión financiera adicional sobre la distribuidora y obviamente para subsanar el error de otros, ¿qué es lo que hacen? Que entonces le suben la tarifa a los usuarios y sobre todo a los que menos tienen y menos pueden, que son los que consumen 200 kilovatios horas al mes o menos, que representan el 75% de los clientes de la distribuidora. Y son los que han sufrido entre octubre y abril de este año. Han sufrido un aumento de 38% de su tarifa acumulado. Pero ¿por qué 300 millones de dólares salen de forma incorrecta del erario y usted califica eso como un acto no de corrupción? ¿De qué es entonces? De improvisación y negligencia, porque si hubieran convocado la licitación en enero y pero por menos que eso hay gente preso aquí. Bueno, por hacer licitaciones, la ley 340 no contiene ningún tipo penal en ninguno de sus artículos. No es punible la ley 340, pero aquí hay gente preso por licitaciones. Bueno, aquí lo que pasó fue que de peso, licitaciones de cheles. Bueno, ¿Cómo es posible que se fuguen 300 millones de dólares y no haya responsable de eso? Bueno, aquí lo que pasó fue que la decisión de la licitación se postergó 6 meses. Eso es todo. Se postergó 6 meses. Y esa postergación de 6 meses es lo que está generando que entonces el carbón lo hayamos tenido que estar comprando a precios exorbitantes, que son los precios que están hoy en el mercado internacional. Entonces, si se hubiera actuado con previsión y con planificación, usted compra el carbón de Punta Catalina de un año en marzo a $70. Ahora, ¿por qué no se hizo la licitación en enero? Yo no tengo esa respuesta. Ahora, lo que sí es un hecho que no se hizo en enero y sí se hizo en junio, porque ahí están los documentos. Ahora las autoridades... Por el cuello de botella que representa la ley. Las autoridades son las que tienen que darle una explicación a esta sociedad. ¿Por qué no se hizo en enero y se hizo en junio? ¿Por qué si ellos sabían que el carbón se acababa en julio, septiembre, octubre? ¿Por qué si ellos sabían que el precio del carbón iba subiendo mes a mes? Porque inclusive en los informes de desempeño del sector eléctrico que ellos publican periódicamente en la página web ahora del Ministerio de Energía y Minas, ahí están los precios del carbón. Y ellos saben que eso está subiendo todos los meses. Entonces ellos son los que tienen que decir a este país, porque no lo hicieron en enero y lo hicieron en junio. Entonces, en enero hubiéramos contratado a 70. En junio contrataron a 104 y no se pudo materializar. Y de ahí, bueno, todo ha sido grado a grado. No se sabe a los precios que se han contratado. No se sabe la cantidad que se han contratado. Bueno, pero usted está seguro que es grado a grado. Seguro que es grado a grado. Bueno, hasta que entró Celso Maracini, la información, por lo menos pública, es que han sido contrataciones grado a grado.
porque usted no encuentra... ¿Dónde está la dirección de compra y contrataciones? ¿Dónde está? No sé, porque acuérdate que hay un decreto a partir de octubre que le declara de emergencia la compra de carbón de Punta Catalina, y ya ese decreto permite que esas compras sean grado a grado. Ahora, pero ¿dónde está la dirección de ética del gobierno? ¿Dónde está la dirección de compra y contrataciones? No sé. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Dónde están? Porque aquí nadie se autocalifica, aquí nadie hace harakiri, eso es obvio. Todo lo que se hace aquí es bueno si lo hace un sector, un grupo determinado de poder. Perfecto, mientras están en el poder van a santificar sus cosas. Pero ¿dónde están las críticas a esas operaciones? ¿Dónde está el mismo defensor del pueblo? ¿Dónde está el defensor del pueblo diciéndole o exigiéndole que le dé una explicación y que haya responsabilidad y sanciones para lo que dilapidaron 300 millones de dólares de la República Dominicana? Lo único que yo te puedo decir, porque eso está documentado, es lo que te he dicho. Número uno, desde abril del 2020 el precio del carbón estaba subiendo mes a mes. Información pública que era del dominio de cualquier persona interesada, y mucho más lo que tiene la responsabilidad de administrar un activo que su insumo es el carbón. Número dos, se sabía que entre julio y septiembre del 2021 terminaba el suministro del carbón de Punta Catalina. Eso lo sabía, pues yo tenía los contratos. Número tres, ellos saben, y eso lo sabe una gente mínimamente enterada, que un proceso de licitación pública toma alrededor de entre 2 y 3 meses. Desde el momento que usted firma, que usted convoca la licitación, y del momento que usted firma el contrato. Y lo cierto es que la licitación que se pudo haber convocado en enero, y no había razón para no convocarla en enero, se convocó en julio, 6 meses después. Y esa dilación de 6 meses provocó un aumento de $30 en la tonelada de carbón. Y como esa licitación no se pudo materializar por diversas razones, entonces la sociedad y el Estado ha tenido que erogar, en vez de comprar a 70 o a 100, han comprado a 150, a 200, a 300, qué sé yo. Porque salvo la licitación de Sergio Marracini, que sí se sabe que fue a $387 la tonelada, el resto no se sabe ni la cantidad que se compró, ni a qué precio se ha comprado. Y yo digo que ha sido grado a grado porque no encuentro documentación en los portales de licitación de CDE que diga que fue fruto de una licitación, porque todas las licitaciones que están publicadas ahí fueron declaradas desiertas, pues no se pudieron materializar. De hecho, hay una que la provisión de fondos que estaban previstas por esta licitación era inferior a las ofertas que se recibieron y tuvieron que cancelar. Excelente. Ahora, esa información deberían dar a las autoridades. Ingeniero, Olga tiene una pregunta importantísima en este momento que hacer, una muy buena pregunta. No es una pregunta, ingeniero, simplemente darle las gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, gracias por todas esas informaciones, y a la audiencia a decirle que no nos cambie, que seguimos con más contenido del Rumbo de la Tarde. Muchas gracias, ingeniero Castellanos. El rumbo